En los consejos consultivos de Grupo Salinas tratamos de acercar a los empresarios para hablar de los temas que son relevantes para nuestro país y que generan bienestar, empleos y sobre todo que trazan una ruta en la cual todos los mexicanos nos podamos sumar al progreso de México. La comarca lagunera, conformada por las ciudades de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, se ha convertido en el hogar del nearshoring, gracias a su proximidad con Estados Unidos, su estabilidad económica y su infraestructura. La calidad de todo lo que ofrece la laguna, un entorno empresarial favorable, con cadenas de suministro eficientes, menores costos operativos y mano de obra calificada, la convierte en un centro clave para la industria manufacturera y de servicios compartidos. Para hablar más sobre estos temas nos acompaña Alejandro Irarrágorri, él es presidente del Consejo de Administración de Orlegui Sports, y José Antonio Zapa Cerrato, empresario de Go Químicos S.A.D.C.B. Bueno, vamos a hablar entonces de la comarca lagunera, ese gran lugar de nuestro país, esa zona privilegiada con gran capacidad de la gente, y me da muchísimo gusto, por supuesto, tener a los invitados. Inifa, como siempre, saludarte. Qué bueno verte. Carlos, gracias por estar aquí. Aquí tenemos dos invitados estelares, Toño y Alex, que además de ser buenos amigos, creo que ustedes han representado justamente este espíritu de emprender y tienen cada uno su vocación. Me gustaría empezar contigo, Alex. ¿Cómo es que un equipo de fútbol que pareciera ser que es una cosa muy técnica se convierte en una empresa, se convierte en una marca, en algo que le da identidad a toda una zona? Siempre el fútbol surge por una dinámica social, por un movimiento social. En el caso de la comarca lagunera tiene un sabor muy especial porque increíblemente, aunque era una región pequeña, en los 70s tenía 2 equipos en primera división. Así de fuerte es la afición y la necesidad de identificarse con algo, porque como había poca historia, pero había mucha fuerza y muchos logros, se necesitaba identificar con algo. Entonces, ahora Santos, cuando la comarca lagunera está cumpliendo 115 años, en particular Torreón de su fundación, está cumpliendo 40 años. Quiere decir, 1/3 de la vida de la ciudad, o un poco más de 1/3 de la vida de la ciudad, lo ha vivido de la mano de Santos. Y Santos se vuelve un activo en realidad de la gente y de la comunidad, a través del cual generan todas sus emociones, sus frustraciones, sus inquietudes. Y no pudimos en aquel momento, a través del Estadio Corona y Territorio Santos Modelo, construir una casa para cada lagunero, pero sí pudimos construir una casa para todos los laguneros. ¿En qué año fue eso? Cuando lo construimos, iniciamos la obra, recuerdo muy bien, en 2008, en febrero del 2008, y lo inauguramos en noviembre del 2009. Es una obra de 23 hectáreas, un estadio con oficinas, con centro de alto rendimiento, con casa club de última generación, y en el cual mucha gente preguntaba cómo se logró, y te voy a decir por qué se logró. Se logró por la unidad de toda esa comunidad empresarial. No hubo una persona de los aficionados que no tuviera algo que ver. Es que hay una esencia, ¿no?, real, auténtica, respecto de lo que nos estás diciendo con el fútbol ahí dentro, que define, yo creo, justamente ese carácter. Y me imagino, Toño, tú también lo vives, ¿no?, con esta esencia de emprendimiento que hay en la gente, en la sociedad. ¿Cuál es parte de esa historia que ustedes han tenido en las varias industrias en las que participan? Yo creo que la Laguna vive un momento muy bueno. Creo que las características del nearshoring, que tenemos características muy especiales, como comentaban hace rato, pero también las características de estabilidad, de seguridad, creo que están ahí. Yo les platicaba a mis hijos que esta historia del nearshoring, que en este semestre de 2023 hoy leía en la mañana que van 44 nuevas inversiones al Estado, ¿no? Wow. Y parte importante de ellas a Torreón bajo este fenómeno mundial del nearshoring, ¿no? Sin duda el factor principal del nearshoring no es la sensibilidad al precio. Es ahora el que para un país como Estados Unidos, con una situación complicada, puede llegar a ser un tema de seguridad nacional. Sí, tiene que confiar en los nuevos proveedores, los tiene que tener cerca, los tiene que tener de aliados. Y estos lugares, y quisiera un poco derivar también hacia lo que Alejandro nos puede decir respecto de esta identidad de la que nos hablabas al principio,
yo veo en el fútbol pues un espectáculo de gran alcance, de miras muy altas, que más allá de lo que ya ha sido, todavía le puede dar muchísimo más a esta región, en general al país, cada equipo y tal, pero lo que tú visualizas hacia el futuro, con esta realidad que se estará construyendo para ustedes, ¿qué es lo que ves hacia el futuro? No, yo veo, como bien lo dice Toño, una región llena de oportunidades, ¿no? Al no ser, hablaba Toño de que no haya abolengo, porque al final, pues si haces la cuenta, tal vez el que más generaciones lleva ahí, pues son 3, entonces son muy cortas, ¿no? Pero al final eso también hace que sea gente que recibe al que llega con los brazos abiertos, que dicen que si bebes agua de la laguna te quedas siendo lagunero por siempre, que abre oportunidades y que es súper solidaria, ¿no? A él le va a dar pena contarlo, pero a mí no. Él tuvo una visión hace un par de años y le prometió a sus hijos en un viaje a Italia, de la ciudad de donde es Andrea Bocelli, que un día él iba a llevar a Andrea Bocelli, en particular, esa no se la perdono todavía, pero al campestre de Torreón en vez de llevarlo al Estadio Corona, ¿no? Pero todavía lo hizo más difícil, porque estaba más complicado. Tú imagínate hacer un concierto de Andrea Bocelli en un campo de golf. O sea, entonces el montaje, el escenario, todo todavía se lo complicó más. Pero como eso fue la promesa que le hizo a sus hijos, y a mí eso me representa qué tan grande son los soñadores ahí, ¿no? Andrea Bocelli vino a México en esa ocasión y creo, fue este año de hecho, ¿no? Y creo que hizo 3 espectáculos, uno en Monterrey, una gran ciudad, en Guadalajara, otra gran ciudad. Bueno, creo que en México, no estoy seguro si vino a Ciudad de México, entonces hizo 4, y el otro fue Torreón. Wow. Entonces, cuando tú dices, a ver, la población de Torreón, pues no, hay otras que tal vez por número de población o por muchas otras razones pudieran haber sido. Y esto lo genera, me parece, 2 cosas. Una, un hombre visionario, emprendedor, como hay muchos en La Laguna, él siendo uno muy importante, pero también la solidaridad que encuentras. Porque el camino de Santos es muy similar. Nosotros somos un instrumento, pero esa solidaridad se ve en en tu equipo, porque yo veo a Santos como un equipo que ha triunfado consistentemente. O sea, el fútbol es una cosa de altas y bajas. Esos valores, ¿cómo los has permeado en tu equipo? Porque será el agua que beben o cómo se llevó todo esto que están manifestando ambos a tus jugadores, porque yo creo que eso no se replica fácilmente en otros equipos y tú lo has hecho de manera grandiosa. Te digo por qué, Ninfa, porque si tú ves el uniforme de Santos, es el equipo en México que más años y con los mismos patrocinadores lleva. Ajá. Y tiene que ver con esta solidaridad, porque claro, hay un valor comercial, pero luego hay un valor de desarrollo y solidario, y eso es fundamental. Por eso se logra hacer un estadio como el que se pudo hacer en el tiempo que se pudo hacer. Por eso se puede tener un equipo que, claro, tiene sus altas y sus bajas, pero también representa a la región, porque la región tiene sus retos y tiene sus altas y sus bajas. Creo que es una tierra fértil, llena de oportunidades. Y que también el no ser capital, porque las 2 grandes ciudades, la de Durango y la de Coahuila, es decir, Torreón y Gómez con Lerdo, no son capitales. Sí. Entonces no tienen esa posibilidad de desarrollo digamos, de la gente de gobierno o de las grandes oficinas institucionales. Entonces te la tienes que buscar. Te la tienes que jugar, ¿no? Hay un ADN verdadero. Pues entonces el ADN es de emprendedores. Vamos con Isabel Revuelta, historiadora, quien nos da también algún contexto de lo que ha ocurrido históricamente relevante en esa zona del país. Isabel, ¿cómo estás? La comarca lagunera muy celosamente se hace llamar así porque a pesar de que está hecha de 5 municipios del estado de Coahuila y 10 municipios del estado de Durango, si tú le preguntas incluso a una persona que nació en Torreón o a una persona que nació en el municipio de Mapimí o de alguno de estos 15 municipios, te dice primero que es lagunero. Llama mucho la atención, es una zona en el desierto, por eso la fundación es muy diferente a la fundación de otras ciudades o de otras regiones de nuestro país. Hemos hablado muchas veces de esta forma de ir avanzando en el territorio, en el norte, que era agreste, que era difícil, no había agua potable. Imagínense llegar a un desierto. Muchos historiadores laguneros incluso hablan de la comarca como esa Mesopotamia de América, puesto que se encuentra también entre 2 ríos, el río Nazas y
el río Aguanaval. Bueno, pues todo eso va dando esa identidad y esa forma de ir apropiándose del territorio. Pasan los siglos y digamos en donde se va a dar más ese rostro fue en el siglo XX, pero no podemos olvidar el XIX, nuestro vecino en Estados Unidos, también empieza un fenómeno importantísimo de industrialización. Estamos hablando de un patrimonio cultural, pero que además es a través del emprendimiento, de la industria. Ahorita, en un momento más, voy a hablar con esta relación de Estados Unidos, pero es un paisaje cultural y es un paisaje industrial, esta comarca lagunera que nos da a todos los mexicanos cultura y arraigo. A mí me parece que lo que dice Isabel es interesantísimo porque justamente está hablando de este fenómeno de colaboración y en ese sentido me gustaría ir contigo, Toño, y que nos platiques. Alejandro estaba haciendo referencia a este evento de Andrea Bocelli y creo que no solamente es algo de estas cosas de creatividad, de innovación que suceden en la laguna, sino este fenómeno de colaboración. ¿Cómo se explica con ese evento y otros? O sea, porque en realidad nadie viene y se asienta y logra esa prosperidad sin colaboración. ¿Cómo se ha vivido Claro. para ti? No, sin duda hay un sentimiento en la laguna de solidaridad, también como comentaba Alejandro, y platicábamos del tema de Andrea Bocelli que se presentó ahora en febrero de este año. Y puede ser un ejercicio que te da ciertas connotaciones al respecto de lo que es la laguna, ¿no? Y una de ellas es esa. Andrea Bocelli vino a México, tenía un tour mundial y entre eso a México, y le tocó estar en Monterrey, en la Ciudad de México y en Guadalajara. Y la verdad es que hay una historia ahí detrás personal donde yo les había dicho, me había tocado la fortuna de verlo en Italia, en un tour por allá, y estando ahí en la catarsis de escucharlo, ¿no? En su pueblo, yo les dije a mis hijos que algún día iban a ver a Andrea Bocelli en Torreón, y no solamente en Torreón, sino en el campestre de Torreón, donde me tocó presidir ahí por el tema del golf, ¿no? Entonces se da la oportunidad que viene a México y decimos, pues vamos a ver si podemos traerlo, ¿no? Y yo platico una anécdota al respecto de la solidaridad, que cuando ya me presentan el contrato, cuando ya hay que meter la firma, ¿no? Pues tengo dos opciones, firmar con la izquierda, ¿no? Pero la otra es echar varios telefonazos, ¿no? Y eso pasa mucho en Torreón. Y los telefonazos, uno a Nesimisa, que también participa con Santos de Simsa y algunos otros amigos, está esta situación. Firma, vamos todos detrás. Pues cada uno en su territorio viendo para su monte y creo que la vida hoy nos pone en un momento en donde participar y en donde dialogar y construir un futuro juntos es más evidente que nunca, y creo que solo se logra con gente como ustedes, que está convencida. Tú, Alex, por ejemplo, que como bien decías, pues eres de aquí de la Ciudad de México, acabaste con un proyecto que vive en la comarca. ¿Qué significa para ti? ¿Ya te volviste parte de ellos? ¿Sigues siendo de acá? ¿Cómo se manifiesta eso para ti en tu DNA y en todas las cosas que haces en tus empresas? Porque creo que lo que has podido hacer es replicar un esquema que, te lo decía hace rato, me intriga mucho esta parte de cómo replicas cosas que a veces no sabemos cuál es la fórmula, pareciera que es alquimia. Claro, yo te voy a decir, yo creo que cuando una tierra te recibe en la manera en que la laguna te recibe, inevitablemente, pases el tiempo que pases ahí, te vuelves parte de ellos, ¿no? Yo había tenido una experiencia previa en mi negocio anterior, en la parte de fertilizantes y metales, de trabajar muy cerca de Peñoles en los 90 y de tener la distribución del sulfato de amonio que produce Peñoles como un subproducto de su producción de zinc. Y en aquella época también fue así, ¿no? La recepción era maravillosa, y sobre todo a la gente que llega con ganas de sumar y de crecer y de apostar por la región. Y creo que tiene que ver con estas características que hemos estado hablando de la región. Al final, para nosotros la verdad es que ha sido más fácil de lo que parece, porque el equipo es un reflejo, tú no puedes inventar las cosas, ¿no? El equipo al final refleja lo que la sociedad vive. Sí, pues hay necesidad de hacerlo y lo están también haciendo. Vamos a ir del otro lado del estudio con Isabel, que tiene algún otro dato histórico para darnos contexto también en la mesa.
Isabel. Justamente hablando de ese fenómeno de nearshoring que estaba diciendo José Antonio hace unos momentos, ya sucedió en esta región. La estrategia de su ubicación hizo también que los Estados Unidos, a principios del siglo XX, finales del XIX, necesitaran mover sus mercancías. Con esto, novedosísimo en el mundo, bueno, ya tenía 50 años, el ferrocarril, novedoso en nuestro continente. Estados Unidos se va llenando de vías férreas y nuestro país no podía estar fuera de esto. Porfirio Díaz tuvo la visión de, aunque tenía un estado no rico, evidentemente no tenía el dinero para atender grandes kilómetros de ferrocarril, el emprendimiento y digamos, ese ADN que tienen muchas personas en el norte hicieron posible que se hiciera este tendido del ferrocarril. Me voy rápidamente porque eso fue lo que hizo que industrialmente floreciera esta región. Además de que justo en este tema del arraigo y de tener ya una pertenencia y que ese esfuerzo tan grande, que no nada más mexicano, sino también todo el fenómeno de la inmigración de finales del 19, que llegaron libaneses, españoles, no nos detenemos a pensar que la primera migración de españoles es esa que se venían a hacer las Américas. No nos sorprendan las palmeras en Galicia o las palmeras en la nieve, incluso hay una novela, ya regresaban a hacerse esas Américas y buscaban esa manera de buscar el beneficio, pero los que se quedan en este país, libaneses, españoles, chinos también, que se quedan más bien hacia el lado de Mexicali, pero en la comarca lagunera van a defender eso que en la Revolución Mexicana buscaban también en el norte, democracia, certidumbre, se van a unir y en este caso el emblema de esta unión revolucionaria será Venustiano Carranza. Venustiano Carranza buscaba la legalidad. Nuestra Constitución actualmente proviene justamente de ahí, de Cuatro Ciénegas, de Coahuila, pero es justamente estos hombres que estaban ya arraigados y que se daban cuenta lo difícil que había sido hacer patria ahí, ya había sido difícil hacer empresas y demás. Bueno, interesantísimo, por supuesto. Yo quisiera preguntarles algo con esta ola que viene de inversión que ya nos decía Toño y este nearshoring fenómeno que se aproxima. Quiero saber si ustedes detectan si los empresarios jóvenes, los nuevos empresarios, están listos para lo que viene, si estamos en el país y particularmente en esa región ya con los genes suficientes para hacer empresa. Y lo pregunto porque muchas veces se habla de inversiones que van llegando del extranjero, cosa que me parece maravillosa, pero también creo que es importante que surjan nuevas empresas y que se fortalezcan en el futuro, sobre todo ahora que sabemos que esto está en puerta. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo sucediendo. Hablaba Ninfa de la educación. Y antes de aquella época lamentable de violencia en el país, la comarca lagunera se había preparado para ser una de las principales ciudades para recibir estudiantes, no nada más de la comarca, sino de otros lugares de México que estaban acostumbrados tal vez a venir a la Ciudad de México o ir a Monterrey a estudiar o a Guadalajara, ¿no? En el crecimiento de esas ciudades, la comarca se preparó mucho en esta parte de educación y como bien dice Toño, tiene esa capacidad de adaptación. O sea, tú imagínate que en los 40s, 50s era uno de los principales lugares de producción de algodón del país. Y tú dices, ¿cómo? Era un desierto. Y cuando empezaron a producir algodón, de repente dijeron, vamos a confeccionar. Y entonces empezaron a confeccionar. Y en esa época, con el ferrocarril de Estados Unidos, ¿qué confeccionabas? Uniformes para los militares en Estados Unidos. Y se acabó la guerra y migraron a la mezclilla, que se puso de moda ya no tanto como ropa de trabajo, sino como ropa común. Y luego ya la mezclilla no alcanzaba, pero había muchísimo campo sembrado de alimento y a alguien se le ocurrió llevar una vaca. Y de repente vieron que las vacas producen más leche en la comarca lagunera por la altura, porque Dios quiso, no sé científicamente por qué, pero producen más leche y porque es seco, por no sé las razones, y de pronto hay más de 800,000 vacas. Sí. Entonces, esa es la gran capacidad de adaptación. Oye, estás diciendo una cosa que me parece fantástica, Alex, y tiene que ver con que parece ser que en la laguna la gente no está dividida, no hay dos tipos de personas, unos que se definen de un sesgo político y otros, sino gente que reconoce el trabajo, gente que sabe tomar responsabilidad. Ahorita decía de Venustiano Carranza, ¿no? Esta gente que se permite trabajar para brindar certezas, para brindar oportunidad.
Y yo creo que eso a veces tenemos una confusión sobre quiénes son los que gozan de esos privilegios. Y me parece que es la gente que trabaja. Y creo que ustedes están viviendo eso de una forma muy tangible. Y realmente ese es el México que se forjó durante los últimos 100 años y que debiéramos de poder pues reflejar en otros estados, no nada más en la zona de la laguna. ¿Qué piensas de eso, Toño? Yo creo que ese es el sentimiento general de la laguna y obedece a eso que traemos desde atrás de la historia. Pero sí, sin duda, volviendo a las características muy particulares, coincido, ¿no? Somos hasta cierto punto pragmáticos, ¿no? Como que no hay que dedicar el tiempo a realmente construir y salir adelante y no estar perdiendo el tiempo a lo mejor en cuestiones pues no importantes, ¿no? Que creo que tal vez pudiera diferenciarnos de algunas otras partes. ¿Dónde ven los retos más desafiantes para ustedes hacia el futuro? Hay mucho que está ocurriendo en el mundo en materia de tecnología, hay mucho que se habla en México en materia de escasez de talento, de gente suficiente para las empresas que se están creando. ¿Dónde ven ustedes sus principales retos? Yo creo que hay una línea entre la migración que ha habido de la comarca lagunera a distintos puntos del país. Por ejemplo, en Quintana Roo hay una población muy grande de la comarca lagunera. En Chihuahua, en la parte de Juárez, cuando tal vez en aquel momento la laguna no pasaba por un gran momento y Juárez en la maquila había crecido mucho y hubo una gran migración hacia allá. Y obviamente en Estados Unidos, ¿no? En distintos estados, tanto en Illinois como en California y en Texas hay una migración importante en la laguna y se perdió, creo que se pierde gente que era muy relevante, pero también es cierto que el entorno social y económico reciente y la estabilidad de gobierno con y a pesar de las diferencias partidistas que puedan haber, ha generado que más gente se quede, que más gente llegue, y con esta llegada de empresas pienso que hay oportunidades brutales, ¿no? Nosotros, somos muy sensibles a ese tema, ¿no? En todos los sentidos, y particularmente ahora que el estadio cumple 15 años en 2024 de haberse fundado, y muchos de los patrocinios de estos fundadores vencen con estos 15 años. Y acabamos de lanzar hace unas 2 o 3 semanas el proyecto de lo que llamamos Territorio Santos Modelo 2.0. Y lo que vemos es no nada más estas empresas queriendo a través del estadio demostrar la grandeza de la laguna, sino que otras empresas nuevas también sumándose a un proyecto que tiene que ver con inversión tecnológica, con mejoras para la experiencia del aficionado, con muchos temas. Y la gente pensaría que es importante un estadio. Alguna vez en otra área de nuestro negocio estamos involucrados en desarrollo inmobiliario y en una conferencia inmobiliaria en Brasil. Me acuerdo haber oído a un cuate importante en el mundo inmobiliario decir que para él comprender el entorno de una ciudad, él visita los centros comerciales y los estadios. Porque si eso está en un alto nivel, quiere decir que la gente está exigiendo y demandando vivir en su entorno social en un alto nivel, ¿no? Vamos por última vez con Isabel del otro lado del estudio y regresamos para las conclusiones. Isabel. Desmond Morris se atreve, junto con su esposa, la historiadora Ramona Volch, a entender un poco esto que era el fútbol. Resulta que cuando estábamos en la época de la prehistoria, el tema de la competencia entre los hombres era pues por la caza, por territorios, y la forma civilizada o la forma con reglas de tocar con ese mono desnudo, con ese hombre primitivo, son los deportes. Ramona insistía en que por qué su esposo y sus amigos se extasiaban viendo el fútbol, ingleses por supuesto, por qué se extasiaba viendo el fútbol y ni siquiera le hacía caso y podían pasar días y horas y él seguía en ese tema. O iba a la tribuna a corear y a vitorear a su equipo. Pues estamos hablando de cosas en el ADN de los seres humanos. Estamos hablando de una historia que tenemos marcada en aquella época donde el territorio tenía que ser ganado porque era la supervivencia. Tenemos esos ecos porque seguimos teniendo toda esa parte de nuestra historia. Por eso el fútbol nos parece a veces tan irreflexivo. Pero justamente esa es la justificación. La historia vive aquí en participación empresarial. Ay, me encanta lo que dices, Isabel. La historia vive y hacer comunidad
No solo creo que es una responsabilidad, y creo que hacer comunidad implica pues, visualizar que vamos a morir, todos vamos para el mismo camino, ¿no? Y entonces en ese sentido hay que ser un buen ancestro, hay que ser un buen referente. Y estamos llegando casi al último pedacito de nuestro programa. Me gustaría que ustedes me dijeran cómo, para ser un buen ancestro, ¿qué consejo le darían? No sé quién quisiera empezar, alguno de estos jovencitos que va a iniciar su vida en la comarca o en cualquier lado. Yo creo que es muy importante que hagas lo que te gusta y te apasiona. A veces es fácil decirlo ya desde tener resuelto un tema económico, ¿no? Que es lo que a veces te dicen. Pero creo que es algo muy importante en la vida para desarrollar y para emprender. Y yo creo que el que no está preparado para perder no está listo para ganar. Y entonces me gusta mucho esa parte que dice Toño. Y luego, si algún ejemplo viviente, hablando del entorno de la comarca lagunera, un joven puede quedarse, es esta capacidad de adaptarse, de adaptarte a lo que sigue, a lo que viene, ¿no? Decía Darwin que no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio. Y yo si tuviera que decir qué ha generado en mi vida, qué me ha dado en mi vida, lo más importante que me ha dado en mi vida la comarca lagunera, es entender esa frase y vivirla y hacerla parte de tu vida. La verdad me encanta esta conversación porque de verdad creo que nos pone en perspectiva lo que se requiere para ser un líder y nos pone también esta referencia de cómo sí se hacen bien las cosas, y creo que todo el tiempo los seres humanos necesitamos referencias, y de verdad que les agradezco porque tener referentes me parece que es bien importante para la juventud, me parece que es bien importante para todos los que buscamos esperanza, y eso es lo que te digo, o sea, la palabra empuja, pero el ejemplo arrastra, y ellos dos son este Totalmente. ejemplo que nos inspira. Para sin todos duda. nosotros, para toda la gente. Gracias, de verdad. Gracias a por venir. ustedes, Carlos Contrario, Ninfa. muchas gracias. Muchísimas gracias, y yo solo decirles que en mí tienen una aliada siempre, y que yo creo justo en estos valores que representan, así que ojalá y me consideren siempre parte de este proyecto de crecimiento. Igualmente. Gracias, querido Muchísimas Carlos. Gracias a todos. Y bueno, vamos a despedirnos. Gracias a Isabel, por supuesto. Gracias a nuestros invitados, a Alejandro, a Toño. Gracias a mi querida Ninfa, con quien es un gran gusto co-conducir. Y gracias a usted por seguirnos aquí en Participación Empresarial, el programa que da voz a los empresarios de México. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.